Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa entonces esta palabra de Dios. Aquí tenemos el publicano y el fariseo. Y esta palabra nos va contando las actitudes. Ya digo siempre que está mañana en las actitudes. Dice esta parábola, él lo dice, quiere enseñar sobre todo a aquellas personas que se confiaban en sí mismas. Oye, y yupeo y lleva. Oye, ese cuera rejebo y lleva. Y entonces, ¿qué es lo que está proponiendo aquí el Señor con esta parábola? Dice que suben. Uno era fariseo y el otro era publicano. Es decir, el fariseo de por sí tiene la característica de procurar vivir, hacer las leyes, cumplir, exigente. No estamos diciendo, queridos amigos, que los fariseos eran malos o lo que sea, al contrario, eran muy exigentes y muy rigurosos. Hoy potá lleva de cierta manera que sean también así rigurosos y exigentes. Sin embargo, el otro es un publicano. Publicano quiere decir un laxo, un pecador, publicano. Ahora viene la oración del fariseo. Hábelo ya hoy la fariseo, porque él dice: te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los demás. Y luego comienza incluso a nombrar y decir algunas situaciones de personas que viven ladrones, injustos, adúlteros, o tampoco no soy como ese publicano, pecador, oña bebé. Queridos amigos, esperando ustedes vengan de Yaravena. Y más aún, se tira toda la santidad encima. He ayunado 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Bueno, hasta ahí la oración del fariseo. Pero ahora viene el publicano que dice que quedándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios mío, ten compasión de este pecador. Aquí es donde encontramos, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Porque en cuanto que uno se queda allí atrás y no es capaz de levantar, dice, los ojos, este es el publicano, reconoce, sabe, entiende cuál es su limitación, cuál es ese pecado, lleva a opear, entonces, ayunan de yaraña sune, no debes ayurende, para que me des esa gracia y esa fuerza y salir de todo lo que es pecaminoso. El publicano, en cambio, quedándose allá atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho: oh Dios, ten compasión de este pecador. Queridos amigos, después termina la parábola así abruptamente y dice: ¿saben quién es el que salió perdonado? Justamente este último, el publicano, porque él no se jacta, no se jactaba de nada. El otro, sin embargo, humildemente: Señor, perdóname, porque hay cuapona y terei, iba y allá por acá. Uno de los grandes santos de la iglesia decía
que solamente aquello que se asume se puede redimir. Aquello que se asume, que nosotros reconocemos que somos pecadores, se puede perdonar. O si no, condígate. Y esto es lo más esencial y lo más fundamental que tenemos hoy en esta Eucaristía. Así que vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos, por nosotros mismos. Vamos a pedir esta gracia también por todas aquellas personas que tienen mucho que ver también, ¿verdad?, en este caminar para ayudarnos. Esta es la comunidad, para que nosotros tampoco estemos allí presentándonos como los grandes nombres fariseos hoy lleva. Y andemos hoy porque se ayuda pea, porque se haya poamo, porque se le pea, porque se haya poamo. Sin embargo, el otro dice no se animaba ni a levantar los ojos para contemplar al Señor, porque se daba cuenta de que había hecho un camino negativo, pero que ahora se está corrigiendo. Ahora estoy comenzando a andar como el Señor me pide verdaderamente. Que así sea. Que así sea.